Bien, vamos a iniciar el proceso de solución del ejercicio. Entonces recordemos que estamos en movimiento semiparabólico. Un estudiante de grado noveno arroja un borrador de 10.3 gramos de masa desde una mesa que tiene una altura de 135.33 centímetros con una velocidad horizontal. Aquí hay que hacer un ajuste. No se llama velocidad horizontal, como hemos dicho, es la velocidad horizontal. Entonces hemos puesto acá la velocidad pues mal ubicada, es una velocidad horizontal, y vamos a tomar solamente esto, valor, o sea, solamente vamos a tomar el valor del eje. Esto lo eliminamos, entonces nuestra velocidad quedaría determinada como 8.80 kilómetros por hora. Entonces, aquí está la velocidad horizontal, está la velocidad que estamos hablando. Entonces, en este caso, si el evento se realizó con una gravedad de 10 metros por segundo al cuadrado, calcular el peso del borrador. Bien, entonces primero recordemos que el peso se define como la masa de un objeto multiplicado por la aceleración de la gravedad de la Tierra. Para eso necesito la masa, que en el ejercicio es 3.30 gramos. Hay que pasarlo a kilogramos, entonces aplicamos el factor de conversión. Recordemos que en un kilogramo hay 1000 gramos, es decir que hay que dividir, entonces nos va a quedar 0.013 kilogramos. Y la gravedad, empleamos la gravedad de la Tierra, la aceleración de la gravedad de la Tierra corresponde a menos 10 metros por segundo al cuadrado. Recordemos que le tomamos menos 10 porque la gravedad vendría hacia abajo. Es la aceleración de la gravedad, de acuerdo a nuestro sistema de referencia que trabajamos en el colegio. Entonces podemos concluir que el peso del objeto va a ser igual a multiplicar 0.013 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 10 metros por segundo al cuadrado. Resultado, 0.103 newtons, que es lo que vale el peso. Recordemos que un newton equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que equivale a un newton y es una unidad. Entonces, pues podríamos decir que ya tenemos solucionado la primera parte, la pregunta del peso del borrador. Entonces el peso sería 0.103 newtons. Pero como debemos aproximar a 2 décimas, nos quedaría solamente 0.10 newtons. Ya terminaríamos la parte del valor de peso. Bueno, vamos con la siguiente parte. La siguiente parte que en un movimiento semiparabólico está ubicado sobre una superficie, él se despliega y genera una semiparábola. La semiparábola tiene una característica puntual y es que tiene una velocidad en el eje X, la cual todo el tiempo es constante. A cada momento la velocidad del eje X va a ser exactamente igual. Entonces la velocidad en X, pues en este caso tendríamos que establecer un eje X. Y en el eje X la velocidad en X es constante. Al ser la velocidad de X constante, entonces podríamos establecer el siguiente parámetro. La velocidad del eje X es un movimiento rectilíneo uniforme. Al ser un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad pues no tendría ecuación. Tendría ecuación de la posición. Posición final es igual a posición inicial más velocidad en el eje X multiplicado por el tiempo. Esta sería la ecuación de la posición del eje X. Ecuación de posición. Entonces podríamos hablar de la ecuación de la posición del eje X o del movimiento horizontal.
Aquí hablamos del movimiento horizontal. Muy bien. Entonces, no hay aceleración. No hay aceleración. La aceleración es cero. Y no hay fuerzas. La sumatoria de fuerzas netas es igual a cero. Eso es porque no hay fricción. No hay fricción con el aire. Muy bien. Vamos entonces con el eje Y. El eje Y es diferente. ¿Por qué razón? Porque si observamos el objeto a medida que sale del horizontal, empieza a caer. O sea que cuando el objeto está en esta posición acá, la velocidad inicial en Y es igual a cero. Cuando el objeto está en esta posición, es como si hubiese caído acá. Está en esta posición es porque el objeto ha caído más, como si hubiese caído acá. Y cuando el objeto está aquí, llegando ya al suelo, su velocidad se ha ampliado mucho más. Entonces tenemos la velocidad en Y, velocidad en el eje Y, la velocidad en el eje Y. Es decir, que la velocidad en el eje Y del objeto se toma como una caída libre. Entonces es muy importante eso, caída libre. Entonces, en una caída libre tenemos los siguientes elementos. Primero, la velocidad inicial en el eje Y es cero. La aceleración es la aceleración de la gravedad, menos 10 por segundo al cuadrado. Es un vector que siempre está definido hacia abajo y es un vector que lo ubicamos de esta manera, siempre está ubicado de esta manera. Esta sería la aceleración de la gravedad y es la única aceleración que tiene el movimiento, no hay más aceleraciones. Segundo, tendríamos pues como elemento crucial un tiempo de caída, que no lo sabemos, y debemos tener una altura. Entonces en este caso, nuestro problema nos ha pedido o nos ha dado una altura. Si este es el suelo, entonces hay una altura. La altura sería la distancia que hay desde este punto de acá hasta el suelo. Esa sería la altura, h. Y la altura tiene una posición inicial y tiene una posición final. Y final, Y inicial. Entonces, si yo aquí ubico una regla, yo podría tomar la siguiente característica, o la siguiente idea. Y inicial es igual a 0, porque aquí está el 0 de la regla. Y Y final sería el valor de h, de la altura. Esa es una conclusión importante que debo tener para poder establecer. Entonces voy a poner Y inicial 0. Y inicial 0. Y Y final pues sería el valor de la altura. En este caso, la altura de nuestro problema nos dicen que es 135 centímetros. Entonces tengo otra conversión por hacer. Voy a hacer 135 centímetros, necesito pasarla a metros. Entonces, para pasar a metros, sabemos que en 1 metro hay 100 centímetros. Se elimina centímetros con centímetros y nos queda 1.35 metros. O sea que 1 metro con 35 tendría la altura de la mesa. Entonces 1.35 metros. Muy bien. Entonces ya tengo unas variables definidas acá y me hace falta encontrar otras variables. Entonces, ¿qué variables me hace falta encontrar? Me hace falta encontrar el tiempo de caída. Me hace falta encontrar la velocidad final en el eje Y, es decir, esta velocidad final en el eje Y con la que va a impactar el suelo, y no tendría ninguna otra más variable para calcular. En este ejercicio, pues hay aceleración, es decir, que hay una fuerza, la cual es el peso. Tenemos otra variable que hay una velocidad inicial, y se toma como un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, más en el contexto de caída libre, en donde la aceleración que de la gravedad. Aquí tendríamos ecuación de velocidad y ecuación de posición. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazamos velocidad final, la velocidad inicial es 0, más la aceleración que es menos 10, y el tiempo se deja escrito por ser una ecuación. Entonces, ¿qué podríamos concluir? La ecuación de la velocidad es menos 10t. Muy importante, t queda como variable. Por eso se llama ecuación de la velocidad.
Esta es una ecuación de la velocidad en el eje Y. Le vamos a poner eje Y para no confundirnos con la del otro lado. Entonces, ecuación de la velocidad. O sea que si en el problema, eje Y, si en el problema nos están preguntando por la ecuación de la velocidad, pues en el eje X no hay ecuación de velocidad. En el eje X solamente hay la ecuación de la posición, que es lo que tenemos acá. Entonces tenemos la ecuación de la posición. Entonces si ahí me preguntan por eso, pues lo más lógico es que me están enunciando la ecuación de la velocidad, que ya la encontré. O sea que ya tengo la solución de este punto. Muy bien. Ecuación de la posición del movimiento. Entonces aquí es muy importante establecer esto, y esto pues lo habíamos trabajado, pero vamos a aclararlo. Entonces la ecuación de la posición es Y final es igual a Y inicial más velocidad inicial en Y por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y final, Y inicial es 0, de acuerdo a lo que tenemos acá. Para este caso, o sea que 0 por t daría 0. O sea que nos va a quedar solamente 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces la aceleración es la aceleración de la gravedad. O sea que ponemos acá menos 10. Y nos queda que la posición final en el eje Y va a ser menos 5 por t al cuadrado. Esta ecuación nos da la posición en el eje Y. Algo muy importante es que si a mí me están preguntando por la ecuación de posición del movimiento, entonces el movimiento tiene dos posiciones, una en el eje X y otra en el eje Y. Entonces vamos a colocar ecuación posición y vamos a hacer una ecuación vectorial. Entonces, tiene un plano Y y tiene un plano J. Aquí vamos a poner un más. Dentro de paréntesis voy a poner la posición del eje X. Voy a correr un poco esto para acá, que nos dé más espacio. Entonces tendríamos, aquí tendremos ahí, y representa el eje X. Entonces la ecuación de posición del eje X, ¿cuál es? Pues en este caso, la ecuación de posición del eje X la tenemos ubicada en ese sitio. Entonces la ecuación de posición, ¿cómo sería? No la había hecho inicialmente, vamos a resolverla. Posición inicial 0. Entonces posición inicial 0, esto se va. Y la velocidad inicial en el eje X ya la conocemos. La velocidad en el eje X es esta que está aquí. 8.80, pero kilómetros por hora. Vamos a hacer un pequeño ejercicio acá. Entonces, la velocidad en el 8.80 kilómetros por hora. Hay que por segundo, o sea que hay que hacer dos conversiones. Entonces, en un kilómetro existen 1000 metros y en una hora hay 3600 segundos. ¿Esto qué obtiene? Eliminar hora con hora y kilómetro con kilómetro. Muy bien, entonces en este caso habría que multiplicar 8.80 dividido por 3600. La velocidad en X, que es constante, nos daría como resultado. Voy a copiar el resultado de la clase que ya se dio, 2.44 metros por segundo. Muy bien, esta es la velocidad del eje X. Esta velocidad viene aquí en la ecuación de la posición. Entonces voy a modificar los valores acá. Entonces eso es 0, no hay necesidad de ponerlo. La velocidad inicial en X, que es única porque es constante, es 2.44 y t. Esta es la ecuación de la posición. Entonces, como hemos dicho, como es una ecuación de posición vectorial, hay que poner 2.44 y hay que poner la letra t porque es una ecuación, más la posición en el eje Y, que es, abro paréntesis, menos 5 t. Algo muy importante es que esto no se puede operar, no se puede hacer nada con él, porque es que simplemente es, esto corresponde al movimiento en el eje X. Y esto que está acá corresponde al movimiento en el eje Y. Como quien dice, este tramo de aquí me va a dar la altura. Esto me da la altura. O la caída. Y este, el avance horizontal. El X horizontal.
Entonces, cuando un objeto cae en movimiento semiparabólico, ejemplo, este objeto tiene dos cosas. Una, qué tanto avanzó en el eje X, que me lo da este pedacito de acá, y me dice qué tanto cayó el objeto, que es la altura que él hizo esto, que es Y, que es esta de aquí. Y yo no puedo sumar estas dos cosas, quedan. Por esa razón es una ecuación vectorial, el eje X y el eje Y. Nos da un valor que quedaría de esa manera, no habría que hacer nada más con eso. Muy bien, esa sería la solución de la ecuación de la posición. Empezamos con los ejercicios numéricos. ¿Qué tiempo demora en llegar al suelo el borrador? Muy fácil, porque si la ecuación es de las posiciones, ecuación de las velocidades, puedo obtener cualquier cosa. Entonces, están diciendo el tiempo que demora en llegar al suelo el borrador. Llega al suelo cuando ya ha caído. Es decir, que mi solución está en el eje Y. Si yo quiero resolver el problema, debo venir al eje Y. ¿Y qué necesito? Pues la altura. Recuerden que la altura es lo que limita el tiempo en una caída libre y es lo que limita el tiempo en la caída de un semiparabólico. Entonces, utilizo la ecuación de la posición, pero reemplazo un valor conocido, la altura. Entonces, de Y final igual a menos 5 t al cuadrado, reemplazamos el valor de la posición, que es 1.35. 1.35 es igual a menos 5 por t al cuadrado. Despejamos y ponemos 1.35 sobre menos 5. Pero aplico raíz cuadrada y aplico raíz cuadrada. Si yo hago este ejercicio de raíz cuadrada, la calculadora me va a generar un error. ¿Y por qué me va a generar error? Porque la calculadora no está diseñada para calcular valores con raíz negativo. Entonces, ¿está mal el problema? No. Recordemos que todo lo que va hacia abajo es negativo, porque nuestro sistema de referencia, vamos a volverlo a fabricar por acá, cuando yo construyo el sistema de referencia de este tipo, mi sistema de referencia está enmarcado en esta posición. Este sería X positivo, este sería el valor de X positivo, este sería el valor de Y positivo y este sería el valor de Y negativo. Eso quiere decir que esta altura para mí está enmarcada en un sistema de referencia al cual se le debe otorgar un negativo por posición. Entonces aquí debe haber un menos. Entonces ese menos hace que con el menos de abajo de la gravedad dé positivo y nos da como resultado un tiempo. Vamos a mirar el tiempo, ya lo tengo resuelto de la clase con los estudiantes. Vamos a mirar, el tiempo en este caso sería tiempo de caída 0.50. Muy bien. Entonces 0.52 caída. Este es el tiempo de caída. Muy bien. Tenemos caída, que es lo que dura todo el movimiento. Ya después de este tiempo no hay movimiento porque ya está en el suelo el objeto. Entonces, alcance horizontal del borrador. El alcance horizontal es esta distancia. Desde aquí, desde la base de la mesa, y es X final. Entonces, ¿quién me da X final? Entonces, en otras palabras, yo ya tengo por acá la posición del objeto. La posición la busco en el eje Y. Aquí, en el eje Y. Perdón, en el eje X. En el eje X tengo la posición. Entonces, la posición final es igual a 2.44 por el tiempo. ¿Qué tiempo? El tiempo de caída. Bueno, entonces vamos a calcular lo siguiente. Calcular el alcance en este lugar. Voy a ampliar y lo voy a hacer en este espacio. Entonces, X final va a ser igual a 2.44. ¿Cuál tiempo pongo? El de caída. Si lo revisamos, es 0.52. En ese caso, la posición final es lo que ya tenemos aquí, el valor de la posición. Y aquí podríamos identificar que habíamos hecho 1.27 metros. ¿Qué significa eso? Que el borrador cayó a 1.27 metros de la base de la mesa. O sea, esta distancia horizontal donde el borrador impacta el suelo sin rebotar es 1.27 metros. Bueno, perfecto. Ya tenemos los resultados básicos acá. Entonces, tenemos
ecuación de la velocidad, ecuación de la posición, el tiempo que demora en caer el suelo, el alcance horizontal. Falta la última. La velocidad, recuerden que es un vector. Por eso se pide coordenada polar y coordenada rectangular. Voy a arrancar con la rectangular porque es la más fácil de hallar. Entonces, esta es la velocidad con la que impacta el suelo. Entonces, ¿qué necesito? La velocidad en X. Pero la velocidad en X ya la tengo, 2.44. Entonces vamos a poner acá la velocidad en X, 2.44. Ya tengo su coordenada en X. Necesito la velocidad final en Y. Entonces la velocidad final en Y, ¿dónde la obtengo? Utilizo la ecuación de la velocidad final en Y, que ya la tengo construida, menos 10 multiplicado por el tiempo, que es el tiempo de caída 0.52. Y pues esto es una multiplicación muy sencilla, y eso nos da como resultado menos 5.2 metros por segundo. Perfecto. Entonces ya tengo la velocidad de menos 5.2 metros por segundo. La coordenada rectangular. Entonces si preguntan, construye la coordenada rectangular, aquí ya está. Se pone 2.44 menos 5.2. Entonces, menos 44. Punto y coma, que está acá, menos 5.2. ¿Por qué menos 5.2 negativo? Ah, perdón, aquí este 2.54 es positivo, porque está sobre el eje X positivo. Menos 5.20, con 2 décimas. Y esta es la misma coordenada de la velocidad en coordenadas pues, vectoriales. 2.44i menos, puedo poner menos 5.20 j metros por segundo. Estas dos son muy parecidas, son casi las mismas. La única diferencia es S y J. Muy bien. ¿Y la coordenada polar cómo la resuelvo? Pues muy fácil, utilizando rec y pol. Aquí, en la coordenada rectangular, estoy dibujando acá. Esta es la coordenada polar. Entonces, 2.44 menos 5.2. Vamos a hacerla. Llegar a una respuesta única y apreciar algo que la calculadora nos puede llegar a generar. Vamos a mirar por acá. Entonces, miramos la calculadora. Vamos a utilizar pol para poderla resolver. Entonces, hundimos shift, necesito pol. Vamos a mirar, está ubicado por acá. Y el primer valor es el valor de X, que es 2.44. Vamos a verificar si 2.44 y menos 5.2. Debo poner el menos en el eje Y. Entonces, coma, la coma está por acá. Y menos 5.2, 0, no importa. Y le damos igual y la calculadora nos da 5.74 aproximado y 64.86 grados, que puede ser 65 grados. Los grados los podemos aproximar a 0 décimas o ponemos los 2 décimas, por mí no hay problema. Entonces, vamos a poner acá, voy a copiar el resultado para poder viajar más rápido con él, no se me vayan a olvidar los números. Y este resultado sería la coordenada polar de nuestro problema. Ahora, ¿por qué da el ángulo negativo? Muy simple, porque ese ángulo que vamos a copiar ahora acá, vamos a poner este resultado, vamos a reducirlo un poquito, vamos a reducirlo otro poco. Muy bien, lo corremos por acá. Bueno, ¿por qué nos da este ángulo negativo? Porque este ángulo da negativo debido a esto. Este es el ángulo. Y recuerden que todo ángulo que va a favor de la manecilla del reloj da negativo. Tenemos la coordenada polar ya construida y el problema ha sido finalizado. Muchas gracias.